Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo. Vamos a hablar de Hande Erçel. Específicamente vamos a explorar a fondo la historia detrás de su ruptura con Kerem Bürsin, uno de los romances más comentados y queridos de la televisión turca. Prepárense porque vamos a desentrañar algunos de los dramas y secretos que se escondieron detrás de esa separación que sin duda dejó a muchos corazones rotos. Antes de que empecemos, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo regularmente sobre las celebridades turcas que más nos gustan, así que asegúrense de estar al tanto de todo. Y por supuesto, no olviden dejar su like y compartir este vídeo con todos sus amigos fans de Hande y Kerem. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al tema de hoy. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin duda, un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países de Latinoamérica. Desde el principio, la química entre ellos era innegable. No solo se complementaban a la perfección en la pantalla, interpretando a Eda y Serkan, sino que también fuera de ella la conexión era evidente. Los fans, por supuesto, lo notaron de inmediato y empezaron a especular sobre un posible romance en la vida real. Al principio, ambos actores negaron los rumores. Insistían en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y las demostraciones de cariño en público hacían que fuera cada vez más difícil creer esa versión. La presión mediática era enorme y los fans estaban sedientos de una confirmación oficial. Finalmente, en abril de 2021, durante un viaje romántico a Maldivas, Hande y Kerem decidieron hacer oficial su relación. Compartieron fotos adorables en sus redes sociales, confirmando lo que todos ya sospechaban: estaban enamorados. La noticia causó furor en las redes sociales. El hashtag #Anker, como se conocía a la pareja, se convirtió en tendencia mundial, y los fans celebraron la unión de sus ídolos. Era la confirmación de que la magia que veían en pantalla se trasladaba a la vida real, algo que elevó la popularidad de la serie a niveles estratosféricos. Sen Kalkapm se convirtió en un fenómeno global, en parte gracias al morbo dulce y romántico que alimentaba la confirmación de su relación. Cada episodio era una excusa para buscar en sus miradas la confirmación de lo que ya sabían: amor, amor verdadero. Durante los meses siguientes, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Eran jóvenes, guapos, exitosos y aparentemente muy enamorados. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se dedicaban mensajes cariñosos en las redes sociales y compartían momentos especiales con sus fans. Parecía que nada podía interponerse en su felicidad. Los photocall se convertían en auténticos espectáculos, donde cada pose, cada mirada, era analizada y diseccionada por los medios y los fans. Las marcas se peleaban por tenerlos como imagen, sabedoras del tirón mediático y la influencia que ejercían sobre sus seguidores. El efecto Anker era real y palpable, un auténtico imán para el éxito. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la vida de Hande y Kerem no era tan perfecta como parecía desde fuera. La presión mediática era constante y los rumores sobre posibles problemas en la relación no tardaron en aparecer. Algunos medios de comunicación especulaban sobre celos profesionales, diferencias de opinión sobre el futuro y hasta la intromisión de terceras personas. La burbuja mediática en la que vivían, aunque dorada, era también una jaula. La falta de privacidad, el escrutinio constante y la necesidad de mantener una imagen perfecta empezaron a pasar factura. La romantización de su relación por parte de los fans se convirtió en una espada de doble filo, ya que cualquier gesto fuera de lo perfecto era interpretado como una señal de alarma. Aunque Hande y Kerem intentaban mantener su relación en privado, era difícil escapar del escrutinio público. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra era analizado al detalle por los medios y los fans. La presión era asfixiante y poco a poco empezó a afectar la relación. Se les veía más tensos, menos espontáneos, y la chispa que los caracterizaba parecía apagarse lentamente. Sus apariciones conjuntas se volvieron más esporádicas, y las excusas sobre agendas apretadas empezaron a sonar huecas. Los rumores de crisis se intensificaron a finales de 2021 y principios de 2022. Aunque Hande y Kerem seguían apareciendo juntos en eventos públicos, se notaba cierta tensión entre ellos. Las sonrisas ya no eran tan espontáneas, las miradas ya no eran tan cómplices y las demostraciones de cariño eran menos frecuentes. Los fans, aferrados a la esperanza, intentaban encontrar señales de normalidad en cada imagen, pero la verdad era innegable. La magia se había desvanecido. Finalmente, en enero de 2022, la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación.
La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los fans, que no podían creer que su cuento de hadas favorito había llegado a su fin. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, desilusión y, en algunos casos, incluso de ira. El hashtag #Anker, que antes celebraba su amor, ahora era utilizado para expresar el dolor por la pérdida de esa ilusión. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a la ruptura de una de las parejas más queridas de Turquía? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes y donde vamos a empezar a desentrañar algunos de los secretos y dramas que se escondieron detrás de esta separación. Y no nos equivoquemos, como en toda relación pública, la realidad siempre es mucho más compleja de lo que se muestra en las revistas del corazón. Una de las principales razones que se rumorea contribuyó a la ruptura fue la intensa presión mediática. Como mencioné antes, Hande y Kerem estaban constantemente bajo el escrutinio público. Cada aspecto de su vida personal era analizado al detalle por los medios y los fans. Esta presión constante podía ser asfixiante y generar mucho estrés en la relación. Imaginen tener cada cita, cada discusión, cada momento íntimo expuesto al juicio de millones de personas. Es una carga enorme que puede erosionar incluso la relación más sólida. La presión no solo venía de los medios, sino también de las expectativas de los fans, que proyectaban sus propios deseos y fantasías en la pareja. Además, ambos actores tenían agendas muy apretadas y proyectos profesionales que requerían mucho tiempo y dedicación. Hande estaba trabajando en varios proyectos como modelo y actriz, mientras que Kerem también estaba involucrado en diferentes series y películas. La falta de tiempo para pasar juntos y la dificultad para compaginar sus agendas pudo haber afectado la relación. La vida de un actor es exigente, con largos rodajes, viajes constantes y una gran demanda de atención mediática. Es difícil mantener una relación estable cuando ambos miembros de la pareja están constantemente viajando y trabajando. La falta de tiempo de calidad juntos, la dificultad para coordinar sus agendas y el cansancio acumulado pudieron haber contribuido al desgaste de la relación. Otra de las razones que se han rumoreado es la diferencia de opiniones sobre el futuro. Algunos medios de comunicación aseguran que Hande y Kerem tenían diferentes visiones sobre cómo querían que fuera su relación a largo plazo. Por ejemplo, se dice que Hande quería formar una familia y sentar cabeza, mientras que Kerem prefería enfocarse en su carrera profesional y mantener una relación más relajada. Este punto es crucial. En cualquier relación, la compatibilidad de los planes a futuro es fundamental. Si uno de los miembros de la pareja quiere formar una familia y el otro no está listo, o si uno quiere priorizar su carrera y el otro busca más estabilidad, las diferencias pueden generar tensiones y, eventualmente, la ruptura. Las prioridades de Hande y Kerem, aunque en un principio parecían compatibles, pudieron haber divergido con el tiempo, generando un conflicto interno que no pudieron resolver. También se han mencionado posibles celos profesionales como un factor que contribuyó a la ruptura. Tanto Hande como Kerem son actores muy exitosos y cada uno tiene sus propios fans y admiradores. Algunos medios de comunicación especulan que los celos por el éxito del otro pudieron haber generado tensiones en la relación. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, los celos profesionales son un peligro constante. El éxito de uno puede generar inseguridad en el otro, y la competencia puede convertirse en un factor de discordia. La envidia por un papel, un premio o la atención mediática puede erosionar la confianza y el respeto mutuo, llevando a la ruptura. Otro rumor que circuló con fuerza fue la supuesta intromisión de terceras personas. Se dijo que tanto Hande como Kerem habían sido vistos con otras personas, lo que generó especulaciones sobre posibles infidelidades. Sin embargo, ninguna de estas informaciones ha sido confirmada. Los rumores de infidelidad son comunes en las relaciones de celebridades, pero rara vez se confirman. La falta de privacidad y la constante exposición a los medios pueden generar malentendidos y dar pie a especulaciones infundadas. Sin embargo, la simple sospecha de una infidelidad puede ser suficiente para dañar la confianza y el respeto en una relación. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo cierto es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era una relación real, con sus altibajos, sus momentos buenos y sus momentos malos. Como cualquier pareja, tuvieron que enfrentar desafíos y superar obstáculos. Y aunque su amor parecía ser muy fuerte, al final no fue suficiente para superar las dificultades. Quizás la idealización de su relación por parte de los fans y los medios les impidió enfrentar los problemas como cualquier otra pareja normal. La presión por mantener una imagen perfecta pudo haberles impedido ser honestos el uno con el otro y buscar ayuda cuando la necesitaban. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem se mantuvieron en silencio durante un tiempo. No hicieron declaraciones públicas sobre lo sucedido y prefirieron mantener su vida privada al margen de los medios. Este silencio fue interpretado de diferentes maneras por los fans. Algunos lo vieron como una señal de respeto mutuo, mientras que otros lo interpretaron como una confirmación de que la ruptura había sido dolorosa y traumática.
Sin embargo, con el tiempo ambos han hablado sobre la relación en entrevistas y han expresado su tristeza por el fin de la misma. Estas declaraciones, aunque escuetas, revelaron la complejidad de la situación y la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Ande ha dicho que la relación con Kerem fue una etapa muy importante en su vida y que guarda muy buenos recuerdos de los momentos que vivieron juntos. También ha reconocido que la presión mediática fue muy difícil de sobrellevar y que afectó mucho la relación. Su sinceridad al hablar sobre la presión mediática resonó con muchos fans, que entendieron la dificultad de vivir una relación bajo el escrutinio público. Por su parte, Kerem ha dicho que siempre tendrá un cariño especial por Ande y que le desea lo mejor en el futuro. También ha reconocido que la relación fue un desafío y que ambos aprendieron mucho de la experiencia. Su caballerosidad y respeto al hablar de Ande fueron aplaudidos por muchos, que valoraron su madurez y profesionalismo. Actualmente tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus vidas y están enfocados en sus carreras profesionales. Ande ha participado en varias series y películas de éxito y se ha convertido en una de las actrices más populares de Turquía. Kerem también ha continuado trabajando en diferentes proyectos y ha demostrado su talento como actor. Ambos han logrado superar la ruptura y construir una carrera exitosa por separado, demostrando su profesionalismo y dedicación al trabajo. Aunque la relación entre Ande y Kerem llegó a su fin, su historia de amor sigue siendo recordada por muchos fans. La pareja dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores y su romance sigue siendo un tema de conversación en las redes sociales. Su historia sirve como recordatorio de que las relaciones, incluso las más públicas y aparentemente perfectas, son vulnerables a las presiones externas y a las complejidades de la vida. La ruptura de Ande y Kerem nos enseña que incluso las relaciones más perfectas pueden llegar a su fin. La presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias de opinión y los celos profesionales son solo algunos de los factores que pueden afectar una relación. Es importante recordar que las celebridades son personas reales, con las mismas inseguridades, miedos y desafíos que cualquier otra persona. También nos enseña que es importante mantener la privacidad y proteger la relación de las influencias externas. La presión de los medios y los fans puede ser muy difícil de sobrellevar y puede generar mucho estrés en la pareja. Es fundamental establecer límites claros y proteger la intimidad de la relación, evitando la exposición excesiva y la intromisión de terceros. Y sobre todo nos enseña que es importante ser honesto y transparente con la pareja. Comunicarse abiertamente sobre los sentimientos, las preocupaciones y las expectativas es fundamental para mantener una relación sana y duradera. La comunicación es la base de cualquier relación exitosa, y la falta de ella puede llevar a malentendidos, resentimientos y, eventualmente, a la ruptura. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor que llegó a su fin, pero también es una historia de aprendizaje y crecimiento. Ambos actores han demostrado su talento y profesionalismo y han seguido adelante con sus vidas a pesar de las dificultades. Su resiliencia y capacidad para superar la adversidad son un ejemplo para muchos de sus fans. Su romance nos recuerda que el amor puede ser hermoso y mágico, pero también puede ser complicado y doloroso. Y que a veces incluso las relaciones más fuertes pueden llegar a su fin. Pero al final, lo importante es aprender de la experiencia y seguir adelante con la vida. El amor es un viaje, no un destino, y cada relación, incluso las que terminan, nos enseña algo valioso sobre nosotros mismos y sobre lo que buscamos en una pareja. Y ahora, después de haber explorado a fondo la historia detrás de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos cubierto. Hemos visto cómo se conocieron en el set de Sen Kalkam, cómo su relación se convirtió en un fenómeno mediático, cómo la presión mediática y los rumores afectaron su relación y cómo finalmente decidieron separarse. También hemos hablado sobre las posibles razones que llevaron a la ruptura, como la diferencia de opiniones sobre el futuro, los celos profesionales y la supuesta intromisión de terceras personas. Y hemos visto cómo tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas y están enfocados en sus carreras profesionales. La historia de Hande y Kerem es una historia de amor que llegó a su fin, pero también es una historia de aprendizaje y crecimiento. Nos enseña que incluso las relaciones más perfectas pueden tener sus desafíos y que es importante ser honesto y transparente con la pareja. Su historia también nos recuerda la importancia de proteger nuestra privacidad y de no dejarnos llevar por las presiones externas. Y bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de acompañarme y de interesarse por el contenido que comparto. Ahora me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen que fue lo que realmente pasó entre Hande y Kerem? ¿Creen que la presión mediática fue la principal causa de la ruptura? ¿O creen que hubo otros factores en juego? ¿Creen que su juventud influyó en la ruptura?
¿Creen que la idealización de su relación por parte de los fans contribuyó a la presión que sentían? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan sobre esta historia. Quiero generar un debate constructivo y respetuoso sobre este tema que ha generado tanta controversia y fascinación. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo regularmente sobre las celebridades turcas que más nos gustan, así que asegúrense de estar al tanto de todo. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó y compartirlo con todos sus amigos fans de Hande y Kerem. Su apoyo es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias de nuevo por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y recuerden, el amor es un misterio, pero siempre vale la pena intentarlo.